Compatriotas, en la charla de hoy vamos a hablar sobre el tema el imperio de la ley. Uno de los problemas vertebrales que ha venido teniendo nuestra nación a lo largo de toda su historia y que tal vez sea el origen de muchos fracasos y desgracias que hemos tenido como sociedad y como pueblo, es la falta de respeto por la ley que han tenido en general sus clases dirigentes y en especial la mayoría de sus gobernantes. Un mal ejemplo que, viniendo de las cabezas de quienes deberían haber sido y deberían ser precisamente los portadores de los buenos ejemplos, se fue extendiendo como reguero de pólvora y hoy en día lamentablemente se transformó no solo en una mala práctica, sino en una costumbre decadente y casi habitual de gran parte de nuestra comunidad. Tal como alguien dijera, para ser libres debemos ser esclavos de la ley. No estamos hablando, quiero aclarar, de tolerar leyes de cuño dictatorial o incuestionablemente injustas, sino de cumplir y hacer cumplir, de respetar y hacer respetar normas constitucionales, penales, civiles y hasta de convivencia, sin las cuales ningún país puede alcanzar su destino colectivo. Estas afirmaciones, a lo mejor pueden sorprender a alguno de nuestros oyentes, en particular viniendo de alguien que, como bien saben todos ustedes, padece una proscripción política y electoral y que a la vez representa a un conjunto de ciudadanos que también padecen esa misma proscripción política y electoral absolutamente arbitraria y anticonstitucional. Y aquí la mejor respuesta es lo que, como mencionamos más de una vez en este programa, solía señalar nuestro recordado amigo y camarada René Tullián. Ellos son nuestros enemigos, no nuestros maestros. Es decir, por ejemplo, ante el caso que a nosotros nos atañe, ante el caso mencionado, que la intolerancia de los poderosos no debe transformarnos en intolerantes y los abusos de los poderosos no deben convertirnos en abusivos. Por eso, desde mi humilde punto de vista, la cuestión no pasa tanto por modificar las leyes o reclamar leyes más duras, sino por comenzar a cumplir las leyes vigentes. Porque si se cumpliera y se hiciera cumplir la ley, muchas cosas se resolverían rápidamente en nuestra amada y sufrida Argentina. Y es cierto que esto es responsabilidad de todos nosotros, los ciudadanos, pero la primera responsabilidad, el primer paso ejemplificador, debe venir de los gobernantes y de los responsables de todos los poderes públicos, empezando por el Poder Judicial, porque hay que decirlo, hoy la mayoría de los jueces operan prácticamente como empleados del poder político y no como custodios y fieles intérpretes de las leyes y de la Constitución Nacional. Y si la cabeza está podrida, si el pescado se pudre por la cabeza, como advertía el general Perón, entonces hay que decidirse a luchar por un verdadero cambio dirigente en el país. A lo largo de estos 25 años de supuesta democracia, de esta republiqueta del 14 de junio, como la llamábamos en emisiones anteriores, hemos venido probando todo tipo de recetas conocidas y vemos que vamos de mal en peor. Y la cabeza, la actual clase dirigente, está podrida
porque está ganada por la corrupción y porque depende de poderes que nada tienen que ver con el mandato popular. Pueden denominarse, no tiene importancia, oposición u oficialismo, pero ellos, todos ellos, no sirven al pueblo, sino que se sirven del pueblo. Y las leyes jamás se aplican a los que mandan, sino a los más débiles. O lo que es aún peor, como pasa en la actualidad, los gobernantes terminan amparando en los hechos a la delincuencia, justamente para acelerar la descomposición social, paso necesario para la definitiva entrega y desmembramiento de nuestro país. Compatriotas, si el arquetipo por excelencia del nacionalismo argentino es Juan Manuel de Rosas, no debemos olvidar que a él el pueblo lo llamaba el restaurador de las leyes. Hasta son famosos los azotes que se hacía dar Rosas de manos de los propios peones de su estancia cuando él no cumplía alguno de los reglamentos que había establecido. Predicaba con el ejemplo, se sometía a la ley, no tenía fueros ni privilegios, y finalmente el pueblo lo siguió y lo erigió en su conductor. Por eso fue el primer servidor de la Confederación y el más grande defensor de la soberanía nacional. Por tanto, si hoy el nacionalismo quiere constituirse en la alternativa capaz de hacer resurgir la fe, la esperanza y la adhesión de millones de argentinos hartos de esta sarta de politiqueros, de esta impune politiquería, sin moral, sin honor y sin bandera, entonces el nacionalismo, los nacionalistas, debemos sostener el imperio de la ley como nuestro principal estandarte y código de conducta. No le hagamos el juego al enemigo, no dejemos pasar el tren de la historia. El nacionalismo debe unirse seriamente en un proyecto estratégico. Debe dejar de perder el tiempo esperando soluciones mágicas de terceros, soluciones cómodas y facilistas. Basta de cantos de sirena, basta de conspiraciones sectarias o de remedios apocalípticos. Señores, esto no es una carrera de 100 metros llanos, sino una durísima y desigual maratón que exige resistencia, inteligencia, equilibrio, valor y fortaleza. La nueva Argentina nacionalista, con la que tantos soñamos y luchamos, debe ser aquella que restaure las leyes, que haga del imperio de la ley su signo distintivo, porque sin respeto a la ley tampoco existe respeto al mandato del pueblo y a la soberanía de la nación. No importa que nos persigan, que nos provoquen, que nos ignoren, que nos difamen o aun que nos proscriban. Finalmente, si peleamos juntos y somos solidarios en todos los frentes de lucha, la verdad terminará por imponerse. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina!